Andrés Mejía Berñón. Andrés Caro, ¿cómo está? Bien. Bueno, pues qué bueno que alguien al así? menos. No, yo estoy triste? preocupado, sí. ¿Sí? Estoy triste y preocupado. No. Sí, ¿Por qué? sí. Pues es que uno se levanta, desayuna, bueno, eso es algo bueno. Sí. Y yo siempre desayuno. Acá la audiencia no sabe que antes de grabar siempre Sí. nos preguntan qué desayunamos. ¿Qué desayunamos? Exacto, y yo, sabe que yo sí tengo esa circunstancia. Hay mucha gente que no desayuna, gente que desayuna tarde. Yo, es lo primero que hago cuando me levanto, es preparar desayuno. Pero luego empieza uno a ver todas las noticias, todo es malo, el mundo va en una dirección muy incierta, ¿Un cambalache? no sé, sí, algo así. Entonces, excúseme por hoy, pero estoy con ese ánimo así bajo. ¿Quiere presentar a nuestra invitada y presentar nuestro episodio para ver si Sí, se le sube el ánimo? Bueno, gracias. Oiga, estamos en un nuevo episodio de Ideas en Movimiento, que es la serie que estamos haciendo aquí con nuestros anfitriones y en asocio con La Silla Vacía, que ha sido un gran anfitrión. En la Casa Negra. Exacto, y con la casa... que ya, sí, Colombia pasó del moderno edificio de cristal a la Casa Negra. Sí. Exacto. Y todo esto con el apoyo de Uber, que nos está... Que además ha propiciado esta unión tan fructífera. Entonces estamos acá en un nuevo episodio de Ideas en Movimiento, pero estamos bien acompañados, ¿no? Bueno, hemos estado muy bien acompañados Muy bien, sí. todos estos episodios. No que usted sea mala compañía en los episodios Pero hay normales de mejores Terrenal, compañías. pero todo puede mejorar. Sí, señor. Entonces hoy estamos con Lina Moros. Lina, ¿tú te llamas Lina M? Lina M. Lina, Lina María. Lina María, debía haberlo supuesto o suponido, señor literato. No, supuesto. Supuesto. Oiga, Estamos hoy con Lina Lina Moros María. es Sí, de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, doctora Importante. en Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona. Y estamos acá para hablar de medio ambiente. de medio ambiente, de todas esas cosas que me tienen preocupado. Sí, usted es No, pues, no. ecofatalista. No, sabe que no, sino que no sé, hoy amanecí. Usted está pero antes no estaba triste, esto es un personaje. Estaba haciendo el libreto. Sí. Sí, entiendo. Usted me libreteó, sí. Exacto. Sí. Policía triste, Yo policía feliz, yo no soy soy ecofatalista, y además en una breve conversación que tuvimos con Lina para preparar este episodio me dejó todavía más optimista. Entonces, Sí, pero no todavía sé. no nos adelantemos. No nos adelantemos, exacto, sin Lina, spoilers. bienvenida y muchas Bienvenida. gracias por estar acá en Terrenal. Gracias, Andrés. Buenísimo poder Andrés. hablar de estos temas. ¿Por qué no empezamos, Mejía, Empecemos. aclarando conceptos? Conceptos. ¿Le parece? Que es lo que a Exactamente. nosotros nos Empecemos gusta. por el principio. Empecemos por el Por el principio. puro principio. Lina, ¿de qué hablamos cuando hablamos de calentamiento global, de antropoceno? Digamos, hay una respuesta técnica, pero hay una respuesta que engloba un poquito más las cosas, que es por la que me gusta empezar. Y es, cuando hablamos de calentamiento global, estamos hablando de los modos en los que producimos y consumimos energía, básicamente. Entonces, para hablar de calentamiento global, tendríamos que hablar del petróleo, por ejemplo, del gas natural, del carbón. Podríamos irnos pues entonces hasta la historia de la revolución industrial y tratar de entender cómo es que ha empezado a aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera, que nos está llevando a que cada vez se caliente más pues, la Tierra y con todos los impactos que esto trae. Pero al final lo importante es comprender que tiene que ver con los modos en los que decidimos producir y consumir, y que están basados en energías fósiles, por contraposición, por ejemplo, a otro tipo de energía que pueden ser los renovables. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de cómo producimos y consumimos energía. Y estamos en un mundo actual donde consumimos y producimos energía que se quema y que genera gases de efecto invernadero. ¿Y eso qué hace? O mejor dicho, si pudieras explicarle a alguien que ha oído de calentamiento global, pero realmente no lo puedo explicar, que creo que por lo menos de alguna manera es mi caso. El mío, indudablemente, sí. La forma en la que yo lo explico es como un exceso de moléculas de CO2 en la atmósfera. Entonces es como si en este salón en el que estamos, en esta sala en la que estamos, Andrés Mejía empezara a fumar, luego Andrés Caro seguía fumando, luego nuestro querido camarógrafo empieza a fumar, luego le metemos un exhausto, luego ya todo se sale de control, es un exceso, es una sobrecarga de CO2 y otros gases de efecto invernadero, que lo que hace el CO2 y otros gases es que capturan el calor dentro de la atmósfera. Entonces, cuando capturan el calor dentro de la atmósfera, pues el planeta se empieza a enloquecer un poco en términos de sus procesos y sus ciclos naturales.
Entonces, por ejemplo, lo que hacemos para tratar de entender si el cambio climático está ocurriendo o no es comparar grandes periodos de tiempo. O sea, esto no es como ayer llovió durísimo en un sitio donde no llovía, entonces cambio climático, no. O nevó en un sitio donde no nevaba. Siempre, sí. No ¿De dónde está el necesariamente, calentamiento global? exacto, no necesariamente es cambio climático. Para poder atribuir al cambio climático estos eventos extremos hay que mirar como series de tiempo largas. Entonces eso es un poco como series de tiempo largas, se calienta la Tierra, se empiezan a disrumpir los ciclos naturales de los que depende la estabilidad climática y de la naturaleza. Lina, antropoceno, ¿eso qué significa? El antropoceno tiene que ver con esto, y es como el nombre que le pusieron desde los años 2000 más o menos a esta era en la que los seres humanos estamos siendo como esa gran fuerza de cambio global y en la que nos podemos comparar como con erupciones volcánicas, con otro tipo como esas grandes fuerzas de la naturaleza. La magnitud del impacto que tiene nuestra presencia. La escala, lo penetrante que es nuestra actividad humana. Y claro, no es toda la actividad humana, es cierta actividad humana, no podemos echarle la culpa a la humanidad, es ciertos tipos de actividades que volvemos al tema de los combustibles fósiles, empresas petroleras que desde los 60s, 70s, 80s ya sabían lo que estaban generando y no pararon. Entonces, digamos, cuando hablamos de antropoceno hablamos de esos, los seres humanos como esa nueva fuerza que se equipara a las fuerzas naturales. Es muy loco pensar que los humanos nos podemos equiparar a esas grandes fuerzas cuando más bien debemos estar es como sometidos a venerando un poco más bien esa grandeza de la naturaleza y no comparándonos con la naturaleza. Lina, sobre eso a mí me parece muy interesante como la gran paradoja del cambio climático que está producida por la mayor explosión de riqueza y de bienestar en la historia de la especie humana, digamos los últimos 100 años, en bienestar material, en salud, en acceso a energía, pero al mismo tiempo en una destrucción o en un daño, no sé si la palabra es destrucción o daño, es parte de lo que vamos a hablar, sobre el planeta en el que estamos, al punto de llevarnos a ser como tú decías, no una especie más, sino la especie que determina la suerte de un planeta, que es digamos, un poder que yo creo que nadie se imaginó que los seres humanos pudiéramos tener, por lo menos durante el 99% de la historia humana. Nuestra relación con el planeta y con las fuerzas climáticas era de veneración, de miedo, de incomprensión, y ahora es de control, de control y de descontrol, de alguna manera. Sí, es una gran paradoja y es como hay quienes hablan del lado A y el lado B de ese gran progreso, esa gran aceleración que se dio más o menos en 1950, posguerra, donde, como tú dices, tuvimos un gran progreso y desarrollo en términos, por ejemplo, de alfabetización, derechos de las mujeres, ingreso per cápita. Si tú ves todos los indicadores sociales, económicos, o no todos, pero la mayoría de esos indicadores, lo que vemos es que van subiendo. Todo lo que queremos que suba, va subiendo. Pero luego el lado B es el deterioro ambiental. ¿Cómo es que hemos logrado esos indicadores y cómo es que hemos logrado llegar a ese nivel de progreso? Pues claramente ha sido a costa de la naturaleza. Entonces, el lado B es deforestación, aumento de uso de fertilizantes sintéticos que están contaminando lagos, ríos y mares, acidificación de los océanos, contaminación del aire. Entonces, al final es una pregunta sobre cómo nos organizamos como sociedades para obtener un progreso, o lo que consideremos progreso, que no esté a costa de la naturaleza y de los sistemas naturales, porque así es como históricamente, al menos desde 1950, es que se ven todas esas gráficas subiendo, y las de, digamos, salud natural bajando. Entonces, ¿cómo logramos? Eso se llama desacoplar el crecimiento económico de los combustibles fósiles, del deterioro ambiental. Hay países que lo están logrando, pero la mayoría no lo están logrando. Pero en esa descripción del problema que tú estás haciendo, Lina, hay de todos modos un aprecio por los beneficios que ha traído el crecimiento económico. Digamos que todo el mundo aprecia el hecho de que tengamos mayor tecnología, mejor salud, de mejores condiciones de vida, etc. Sin embargo, en la discusión pública en los últimos, 30 años, esto parece haberse polarizado un poco
o al menos haber la presencia de extremos en esta discusión, esto se ha vuelto parte de las batallas culturales y entonces encuentra uno versiones catastrofistas del asunto en las que es una cosa o la otra. Entonces, o conservamos al planeta y eso implica renunciar a al crecimiento económico y al bienestar económico y todos sus beneficios, o nos vamos por el bienestar económico y el planeta no nos importa. Digamos, en algunas visiones incluso de sectores, no voy a calificar su posición política, pero hay una cierta indiferencia en cuanto como no va a pasar nada con el planeta. Uh-huh. Como si fuera un pseudo problema. Incluso eso me parece a mí a veces que yo, de hecho, lo he leído, tiene una raíz religiosa, es como no, Dios nos dio el planeta para que hagamos con él lo que queramos, con todas las especies animales, vegetales, está en las primeras páginas del Génesis. Es decir, esto lo he oído literalmente en mis viajes a Kansas y a Oklahoma, donde usted sabe que a mí me gusta residir. Entonces... A los torneos de Monster Truck. De Monster Truck, cuando voy allá, exacto. Pero la visión que tú representas tiene esa característica llamativa de apreciar ambos valores. Y entonces, aquí a este lado y aquí a este lado va a haber gente que va a decir, no, usted está equivocada porque eso es incompatible. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu afirmación de que eso sí es compatible? Mira, en temas ambientales, primero son los temas que son más integrales, porque tocan todo. Tocan la economía, tocan los sistemas políticos, tocan nuestros valores, tocan los sistemas religiosos, ¿sí? Entonces, como tocan todo y son tan integrales, siempre van a haber contradicciones, Andrés. Yo creo que a ti te gustan las contradicciones. Oiga, es verdad. Oye, sí, exactamente, me encantan. Ella fue la que se leyó su libro. Fuiste tú. Oiga, no hay derecho. Todos mis amigos me maltratan mucho últimamente. Es verdad. Sí. Y fíjate que, digamos, los movimientos ambientales iniciaron con fuerza en los años 60 en Estados Unidos y pues toda la historia que ya sabemos, claramente sin desconocer toda la labor que han hecho pueblos indígenas desde siempre en distintas partes del mundo, pero digamos que en el mundo occidental desde los 60. El negacionismo siempre ha habido, siempre va a haber. Va a estar más financiado o menos financiado, por ejemplo, por distintos poderes económicos. Sabemos lo que pasó con la Exxon en los 90, donde sus reportes científicos decían que su quehacer, su misión, sus operaciones podrían estar ya generando el calentamiento global, y un CEO decidió mirar para otro lado. Sí. Decidió mirar para otro lado. Entonces, hay negacionismo activo, hay negacionismo pasivo, hay desconocimiento y digamos que eso pues al final a mí no me trasnocha, ¿sí? Yo creo que lo que nos debe trasnochar, pues porque si vivimos entre contradicciones, eso al final no nos tiene por qué trasnochar. Al final lo que yo creo que sí es muy positivo es que desde más o menos los años 2000 empezamos a tener una evidencia científica muy robusta y que es innegable. Ustedes hablaron de la verdad en un episodio pasado y yo creo que hay algo que está ocurriendo y es relacionado con qué consideramos que es cierto. Y cuando hablamos de la ciencia y la ciencia física o biológica, que son hechos y datos que tienen, claro, un margen de error y unos supuestos detrás, pero ya la ciencia nos ha dicho lo que está ocurriendo desde el año 2000, claro. ¿Sí? Ya sabemos qué es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando tú entras a negar lo que la ciencia, en este caso ciencia ambiental, ciencia climática, ciencia atmosférica, te muestra, pues tienes que pensar cuáles son los intereses que hay detrás de quien lo está negando. Entonces, podemos pensar en varios presidentes que han negado el cambio climático y pensar cuáles son esos intereses que hay detrás, que es lo que a mí me parece interesante ver. Más allá de que si va a haber negacionismo o no, lo que me parece interesante es entender qué es lo que mueve a la gente a tomar una posición, que además esa posición después va o a impedir o a facilitar que actúe. Y que actúe no es que yo entonces ahora no voy a pedir pitillos o que entonces ahora me voy a venir en bicicleta. Muy bien cada uno de esos elementos individuales, pero yo creo que la acción realmente tiene que ser acción colectiva, porque en la acción colectiva es donde realmente se van a ver los cambios a escala que necesitamos y que amerita un problema como este.
Mira, yo creo que ha pasado, no sé si es incorrecta mi apreciación, pero que yo siento que cuando yo estaba en el colegio, hace, no sé, 20 años. Hace 2 años, sí. Hace 2 años, exacto, el niño ambiente. El- eh, la discusión era entre negacionistas y no sé cómo, y personas que reconocían la existencia de los datos, y creyentes, no sé. Y hoy en día la discusión pública, no solo en Colombia, sino sobre todo en el mundo, ya no es de negacionismo versus no negacionismo, sino como de no importa, como que ya probablemente la mayoría de gente acepta y reconoce que el cambio climático existe, pero ya no es un tema de la discusión, es lo que yo siento. Hace 10 años era el tema, hay un periodista... Tenía más Sí, preeminencia, a pesar de que en parte de su pregunta, tal vez yo no sé si lo estoy interpretando mal o no, pero tal vez yo no estaría de acuerdo porque creo que hay parte del negacionismo que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, en particular en el gobierno de Estados Unidos, pero sí es cierto que antes el tema parecía ser más central, en la digamos discusión. año 2000, en la década de, ¿cómo se llama esa década? La década del 2000, la década de los 2000, me parece que tenía sí un lugar mucho más preponderante, ahora un poco menos. Sí, está, por ejemplo, no sé, Al Gore y Bono hablando de estos temas. Sí, y, exacto, y exacto. ya, Sí. yo no sé, ya... La verdad incómoda de De Al Al Gore, Gore. sí. Sí. No, yo no creo. ¿Tú no crees? No, yo creo que eso tiene que ver con el algoritmo en el que tú te manejas. Ok. Fíjate, en 2015 se promulgaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue el Acuerdo de París que fue súper importante en términos científico-políticos, porque nos dijo la ruta de hacia dónde debemos ir en términos de emisiones globales. Es decir, yo no creo que haya decaído el nivel público de lo que se habla sobre el tema. Voy a poner un ejemplo que no es el que más me gusta, pero para mostrar que no ha decaído, y es la conferencia que hubo en Santa Marta hace 2 semanas de este gobierno sobre el tratado para irse más allá de los combustibles fósiles, la transición de los combustibles fósiles. Eso convocó 50 estados y 2 científicos súper importantes como Carlos Nobre y Johan Rockström. Carlos Nobre ha estudiado la Amazonía durante toda su vida y es quien tiene los mejores modelos climáticos de la Amazonía. Y Johan Rockström fue quien creó el marco de los límites planetarios en el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Entonces, creo que esa sensación que tienes de que la importancia o la atención, más bien la atención que hay frente al tema ha decaído, yo no creo que haya decaído. Es más, creo que las guerras estaban también compitiendo con nuestra atención, claramente, pero la guerra, sobre todo la guerra de Irán, nos puso de nuevo de frente, en evidencia completa, nuestra dependencia con el petróleo y cómo eso afecta lo impensable, como por ejemplo el costo de los alimentos aquí en Colombia y en otras partes del mundo, y todo esto tiene una relación directa con medio ambiente, porque estamos hablando de fertilizantes, estamos hablando de energías renovables, cómo no nos dejamos de ser dependientes de 3 tiranos que están controlando el mundo en este momento. Entonces, yo no creo que haya decaído la atención, creo que más bien estamos empezando a comprender la integralidad de los problemas ambientales y cómo algo que ocurre, un conflicto geopolítico, tiene implicaciones ambientales y tiene causas también ambientales relacionadas con el acaparamiento de recursos, por ejemplo, lo que está ocurriendo entre Israel y Líbano. Entonces, a mí lo que más me apasiona de hablar de mi tema y de enseñar lo que enseño es justamente poder entender que los temas ambientales no es como de unos activistas por allá loquitos en los 60s, sino que están en el centro de todas las discusiones, queramos verlo o no, pero que además lo que ponen en el centro es la vida, es cómo mantenemos la vida en el planeta, y la vida no solamente humana, sino también de otras especies con las que compartimos este planeta. Entonces, eso es lo que más a mí me gusta, y por eso les agradezco que me hayan invitado a hablar del tema que más me gusta. Aquí, Bienvenida siempre. Sí. Lina, creo que el hecho de que te escogiéramos a ti para conversar de estos temas tiene que ver en dónde tú te sitúas en la conversación y en lo que haces de tu trabajo académico, y es que tú no solo
conoces la ciencia ambiental y la estudias, sino que también trabajas en lo que se llama la ciencia de comportamiento. Y creo que la pregunta que informa, y me corregirás si estoy equivocado, tu trabajo es, tenemos un montón de evidencia, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos exactamente lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en 6 meses si seguimos así y en 60 años si seguimos así, pero al mismo tiempo no actuamos o actuamos de maneras que no se compadecen con ese conocimiento o tímidas. Y entonces, antes de preguntarte qué deberíamos hacer, me gustaría preguntarte qué hacemos, qué está haciendo el mundo para responder al calentamiento global, al cambio climático, y de qué manera es efectivo lo que se está haciendo o no se está haciendo. Te puedo decir que no estamos haciendo. Fíjate, cuando a uno le preguntan cómo va el avance en afrontar el cambio climático, pues los datos lo que dicen es estamos mal. ¿Por qué estamos mal? Porque las emisiones de gases de efecto invernadero no se han, ni siquiera se han estabilizado, ¿sí? Siguen creciendo. Cada año ha sido mayor que el año anterior. El año 2025 fue mayor que el año 2024. Se espera que el 2026 sea mayor que el 2025. Entonces, a menos de que logremos estabilizar y luego, como dicen los colegas, doblar la curva, ¿sí? Que vaya hacia abajo las emisiones, pues no estaremos en una trayectoria de un planeta estable, sano y por hablar justo, porque eso también tiene que ver con la desigualdad y con quién va a asumir los costos de la transición, quién está asumiendo los costos en este momento de la vulnerabilidad climática. Pensemos, por ejemplo, en los pequeños estados insulares. Bueno, hay unos que van a desaparecer, ¿no? Que están Exacto. en riesgo de Tuvalu. Tuvalu, Sí, exacto. sí. Y fíjate que ahora que hablas de Tuvalu, el primer ministro, el presidente de Tuvalu, en el 2018 se dirigió a las Naciones Unidas. No sé si viste esa foto que fue súper famosa. Sí. Dentro del mar, el mar llegándole a más arriba del ombligo, y él dirigía su discurso ya, digamos, haciendo la alusión de que se estaban inundando. Sí, pero su situación es desesperada, al punto de que entiendo que el gobierno está haciendo planes para reubicar a toda su población en alguna otra parte. Exacto. Porque básicamente el nivel del mar está subiendo y son entonces, unas islas muy superficiales. Claro, entonces, ¿quiénes asumen los costos en el presente? ¿Quiénes los van a asumir en el futuro? Fíjate que crisis climática nos lleva a pensar en el tiempo, ¿sí? Y en distintas escalas del tiempo. Yo hoy tomo unas acciones que tal vez yo misma no me vaya a ver beneficiada, pero las generaciones futuras tal vez sí. Entonces, claramente entramos en un dilema, ¿sí? De quién va a asumir ese costo y quién va a asumir los beneficios. Entonces, hablamos de justicia intrageneracional, intergeneracional, intraespecies, ¿sí? Interespecies, ¿sí? Entonces, el cambio climático tiene también esta dimensión de justicia. Entonces, ¿qué no estamos haciendo? No estamos actuando de manera rápidas y decididas. Ya la ciencia nos ha dicho que lo que tenemos que hacer es dejar de producir y consumir combustibles fósiles. Pero imagínate eso lo que implica. Ve y le dices a la OPEC, dile a los estados árabes, dile a Estados Unidos, a Rusia, a Canadá. Entonces, eso por ese lado. No estamos haciendo lo que debemos en términos de descarbonización y en términos de pensarnos en estas escalas de tiempo, de quién está asumiendo los costos ya, quién los va a asumir en el futuro, a quién le estoy dejando una deuda, un pasivo, ¿sí? Y es una pelea que tenemos con el tiempo los seres humanos al final, que le damos prelación. Y las instituciones que nos hemos inventado los seres humanos, o que se han inventado algunos seres humanos para esto, como bonos de carbono y pago por servicios ambientales, ¿han funcionado o es muy marginal lo que logran hacer? Y te complemento esa pregunta. La acción coordinada global, las COP, los acuerdos internacionales, París, ese tipo de instrumentos están funcionando, ¿no? Porque a veces, no sé, como que en la mezcla de todo lo que hay en esta conversación uno ve que esa es una posibilidad, pongámonos todos de acuerdo para bajar. Otra es utilizar instrumentos como los que mencionaba Andrés Caro. E incluso he oído yo gente que dice, no, mire, esto lo que hay que crear es incentivos para que la gente se anime, por ejemplo, a construir parques solares, a construir parques eólicos, a dejar los automóviles de combustión interna, en fin. Pero en toda esa conversación, para quienes no somos especialistas, es muy difícil saber el punto que preguntaba Andrés, es qué funciona y qué no funciona.
Te voy a hacer una pregunta antes. ¿A ti qué te funciona más? ¿Incentivos o regulaciones? Yo no obedezco las reglas, yo incentivos. Sí. Usted solo es de ¿Y tú? Sí, sí. Yo creo que más incentivos, casi que ni siquiera no sé cómo se llama esto en ciencias del comportamiento, pero ni siquiera tomar las decisiones, como que ya sea muy El default, automatizado. como la opción preestablecida. Exactamente, la Ya. opción preestablecida, yo diría, a mí, no sé. Pero eso es una forma de incentivo, Claro, ¿no? pues, Claro, como que le presenten una opción preestablecida que sea más fácil tomar Sí, que la otra. Pero no te toca, digamos, los precios, no te toca en lo económico. Ah, ok, ¿Sí? no es un No es incentivo un incentivo económico. Sí. Entonces, bueno, lo que les pregunto es porque esas son como las clásicas opciones que han tenido los estados para intervenir. Entonces, o regulo o genero incentivos, sean positivos o negativos. Positivos como pagos por servicios ambientales, que es el tema que yo estudio, o negativos como las clásicas multas o impuestos, etcétera. ¿Qué son los pagos por servicios ambientales? Los pagos por servicios ambientales son incentivos económicos que pueden ser monetarios o en especie y que se le dan a las personas que están proveyendo servicios ecosistémicos y quien paga es quien se beneficia de esa transacción. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Bogotá tiene un esquema de pagos por servicios ambientales con Chingaza. ¿Por qué? Porque el 70% del agua de Chingaza, lo vivimos en el racionamiento, viene de allá y nos beneficiamos nosotros. Entonces hay un esquema de PSA que no es directo, no es tan directo como que a ti, Andrés, te llegue en tu factura. Usted está pagando tantos pesos en su factura que se van para allá, para la conservación de las tierras en Chingaza. Es indirecto porque es a través de nuestros impuestos, pero que se va a otros fondos. Pero básicamente lo que hacen los pagos por servicios ambientales es redistribuir los costos y los beneficios de la conservación bajo la premisa de que todos dependemos de la naturaleza para vivir. Entonces pagamos para que alguien nos esté ayudando, por ejemplo, o diferentes personas o grupos a mantener Exacto. algunos ecosistemas. Eso es, y es condicional. Entonces no es un subsidio, es condicional, o un subsidio condicionado, han dicho algunos colegas. Es condicional a que la gente que está recibiendo el pago realmente haga las acciones que pactó para cuidar ese pedazo de tierra. Entonces, si estamos hablando de la Amazonía, donde también hay esquemas de PSA, la gente se compromete a dejar 30 hectáreas quietas durante el tiempo del acuerdo, durante 3 años, durante 2 años. Hay monitoreo, entonces hay monitoreo satelital, hay monitoreo con dron, hay monitoreo de campo, hay asistentes técnicos que vienen a mirar que realmente lo que se acordó se esté cumpliendo. Entonces, esos son los PSA. Los PSA llevan 25 años en el mundo. El primer país en el mundo fue Costa Rica, es decir, esto no lo inventamos nosotros, esto ha funcionado en distintos países que tienen bosques y que tienen ecosistemas que merecen ser protegidos. Y respondiendo a tu pregunta de si han funcionado, sí, han funcionado, pero no son suficientes porque los impactos son pequeños. Entonces tienen que complementarse con otro tipo de instrumentos de política, como cuáles, áreas protegidas, como cuáles, mayor control territorial. En Colombia, la deforestación que se está dando en la Amazonía, todos lo sabemos, es por cuenta de grupos armados que están instrumentalizando la conservación para tratar de meter una agenda o un punto o presión en acuerdos de paz, por ejemplo, que se están dando en este momento con algunos grupos armados. Entonces, se instrumentaliza la conservación y entonces eso lleva a unas dinámicas muy, muy raras. Entonces, eso es los pagos por servicios ambientales. Lina, en el tema de los combustibles fósiles, que parece ser el más serio de todo esto y el uso de los combustibles fósiles, ¿qué tipo de instrumentos de este tipo, digamos, creativos se pueden inventar o se pueden dirigir para tratar de reducirlo? Y no sé si la vía sea reducir la producción, es decir, decisiones como las que ha tomado el gobierno de Colombia de no producir o tratar de no producir más hidrocarburos, o que la gente y los sectores empresariales vayan dejando de usar más
hidrocarburos. Y te lo complemento con otra pregunta, y es que yo tengo la impresión de que a veces vamos como de pánico en pánico, porque hace 20 años este era el pánico, y ahora que tenemos, por ejemplo, muchos vehículos eléctricos, uno oye que uno dice, no, qué bueno, cada vez hay más carros eléctricos, y no falta el que le dice a uno, no, pero usted no se imagina el desastre que viene, el mundo lleno de baterías, filtrando metales pesados o minerales contaminantes, no sé. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos de eso? ¿Qué hacemos? Nos paniqueamos. En pánico. El pánico en pánico. Mira, para el caso de Colombia, es difícil pensar en dejar de producir petróleo, ¿sí? Esto ya se ha dado, esta discusión se ha dado. Primero tenemos que situarnos, y nosotros somos marginales en la producción de petróleo global. Y segundo, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 en particular, no provienen en su mayoría de la explotación de petróleo ni de la quema de petróleo. No sé si ustedes sabían, pero nuestras emisiones, ¿de qué creen que vienen? ¿De la ganadería? Es un 14% de la ganadería, que no es poco, pero más de otra cosa, que es muy importante. Que no es, digamos, motores de combustión, no es la ganadería. No. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer? No, pues corchadísimo. No, pero... ¿El parque del automotor viejo? No sé. No, no, porque eso sí, eso sí estaría. A ver, ¿qué puede ser? Digamos algo. Hidroeléctrico. No quedar aquí tan mal. Oiga. ¿Generación térmica de energía? No. Ese también, pero es poquito. No, y además eso es por épocas. Sí, pero yo sí quiero que la gente sepa que nos están corchando, pero ella está viendo la respuesta. Sí, claro, así cualquiera. Exacto. Sí. Yo quiero dar el dato exacto. Y que es verdad que no sabemos, no estamos haciendo no están teatro. haciendo, Sí, no sabemos, sí. No, el 40% viene de algo que se llama uso de la tierra, es decir, incendios forestales, deterioro, degradación, deforestación de los bosques. Entonces, con tu pregunta de qué debemos hacer o qué debe hacer Colombia, pues nuestra prioridad debería estar en detener la deforestación. Si pensamos solamente en un indicador o en un objetivo de reducir emisiones, ¿sabes? Que es raro, porque digamos, cuando uno piensa en cambio climático, lo primero que piensan personas que, digamos, no han estudiado el tema es como, no, el pitillo, o el bus viejo que pasa. Viejo, el transporte. Pero no solo son pullas a nosotros, sino a toda la gente que está viendo esto. Sí. El transporte, la tortuga con el plástico, porque todas estas crisis están interrelacionadas. Pero lo más interesante es pensar que en prioridades como del país, y más ahora que estamos con miras de elecciones, deberíamos enfocarnos, al menos por criterios climáticos, en contener la deforestación de la Amazonía, ¿sí? Ok, esa es la mayor contribución que podría hacer Colombia. Difícil, ¿no? Porque eso tiene que ver con otros problemas. Exacto. Pues la capacidad policiva y de control del Estado colombiano. Por ejemplo, dejar de exploraciones de petróleo en la Amazonía, sí estoy de acuerdo. Sí tiene sentido, ¿sí? Claro. Que Lula un poco estuvo tímido tibio, porque ha abanderado la causa ambiental de contener la deforestación en la Amazonía, pero sigue permitiendo que se explote petróleo en la Amazonía brasileña. Entonces, fíjate, de nuevo hablamos de las contradicciones. En Brasil había un problema con expansión de la frontera ganadera también, ¿no? También, Sí. y terrible. Es decir, lo que haga Brasil, por eso es tan importante los mandatos y los políticos, porque lo que vemos en Brasil es que Lula logra la menor deforestación histórica en la Amazonía brasileña, y cuando llega Bolsonaro, abre la puerta. Se revierte. Entonces, eso nos puede pasar en el país en los próximos meses, es decir, que se revierta una política o donde prime una visión distinta de lo que representa el Amazonas, lo que representa la Amazonía, y no solamente la Amazonía, también el Chocó biogeográfico, los bosques secos del Caribe, distintos ecosistemas que son súper importantes, que prime una visión de explotación y que eso nos lleve por otra senda que para nada será sostenible. A mí me parece interesante lo que acaba de pasar en la conversación, Andrés, porque nos corcharon en la pregunta de cuál es la principal causa de emisiones de Colombia. y no sabíamos, y es el 40%,
Entonces, Lina, me Entonces gustaría es algo muy importante y que no nosotros sabe- somos colombianos y y no sabíamos. ¿Podríamos detenernos en cómo funciona esa causa de emisión en Colombia por el uso del suelo? Digamos, como ¿Deforestación? explicarnos a Sí, las nosotros. dinámicas también sociales y sí, políticas como- que hay detrás de eso. Porque todos acá pensamos, lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que Mejía va a cambiar de carro, entonces va a pasar un eléctrico. Voy a y vender pensemos que... mi Chevette para... Exacto, es un Monster Truck y se va a pasar un eléctrico y pensamos que eso ya es, pero en Que Colombia con eso ya realmente se la resolvió. conversación debería ser, al parecer, sobre esto en primerísimo lugar. Sí. Sí, los datos que tengo son oficiales al 2021. Y por ejemplo, transporte, que ahí está carga pesada, carga liviana, carros, todo esto, es nada más el 6.4%, ¿sí? De las emisiones. Cada país tiene como algo que se llama el perfil de emisiones. Entonces, es usted en qué emite, en qué categorías grandes emite. Y el 40% está en uso de la tierra, incendios forestales, degradación, deforestación. Para hablar de deforestación, podemos hablar de todo este siglo, pero a mí me gustaría hablar del 2016, porque en el 2016 fue el acuerdo de paz con las FARC. Y ya se había visto en literatura de otros países que cuando se firmaban acuerdos de paz en países que son ambientalmente diversos, ricos, empezaba un deterioro ambiental. Y eso ocurrió aquí. Tú ves todas las gráficas de deforestación en el 2016-2017, hubo un pico de deforestación atribuido a vacíos de gobernanzas criminales, claro. que salen o que se transforman o que se reestructuran, y que esto empieza a generar un caos un poco en las zonas donde antes estaban presentes esos actores. Entonces, en Colombia, para hablar de deforestación no podemos desligarlo de conflicto armado, no podemos desligarlo claramente de presencia-ausencia estatal, y no podemos desligarlo de la importancia local y global que tienen estos bosques, ¿sí? Estamos hablando de ecosistemas que regulan clima, que regulan agua. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, de dónde viene el agua de los bogotanos, en parte. Ya hablamos que de Chingaza, ¿cierto? De Chingaza Muy una bien. parte... A ver, Mejía. A ver. hágale usted. No, yo sí sé. Yo sé que usted sabe esto. Yo sé, sí. Claro que sí. No, pero solo sé la respuesta inmediata. Hay 3 sistemas Sí. que surten el agua de Bogotá, unos embalses del norte, que son, Tibitoc. exacto, Cisga, Tominé, Sí. Neusa, Chingaza Sí. y Sumapaz. Sumapaz. Exacto. Muy bien. Pero ¿de dónde 4-2, ¿de dónde vienen, por ejemplo, Pero es que Claro. las precipitaciones, las lluvias? Eso sí, La- claro. Bueno, ahí sí, La Nina, niebla. debo decir que Mejía es un geek del clima porque le gusta la aviación. Entonces, eso sí te lo va a poder responder. Entonces, sí sabes. Claro, porque es que al menos en lo que es Chingaza y Sumapaz, eso sí depende de las lluvias de los llanos orientales y de la Amazonia. Exacto. Y básicamente el problema que tuvimos hace un par de años en Bogotá tenía que ver también con falta de lluvia en la Amazonia y eso causa menor lluvia en el piedemonte llanero de Cundinamarca y ahí empieza todo. Entonces, muy bien. Muy bien, Mejía. Hay algo que tiene un nombre muy poético y muy bonito, que son los ríos voladores. ¿Ustedes lo habían oído? No. Ríos que vuelan. Pero me gusta, sí. Entonces tiene que ver con los vientos, con los ciclos del agua, con, digamos, desde el Atlántico hasta una barrera natural que es los Andes, la cordillera de los Andes. Hay unos ríos que vuelan, ¿sí? Y así como a ti te gusta la aviación, estos ríos vuelan gracias a que se alimentan de la Amazonía. La Amazonía les da humedad y ellos también riegan humedad. Entonces caen lluvias y sube vapor de agua, sube la transpiración que dan los bosques. Entonces estos ríos voladores son los que permiten que a ciudades como Bogotá nos lleguen agua. Pero fíjate que depende de estos patrones climáticos y depende de que exista el Amazonas, de que el Amazonas sea alimentada y alimente esos ríos de humedad que van volando y que permiten que nos llegue a nosotros una gran calidad de agua en ciudades como Bogotá, pero también en Quito y en otras ciudades de la cordillera, grandes de la cordillera de los Andes. Entonces, si tú ves los mapas de esos vuelos de la humedad,
son hermosos porque son como unas pulsaciones que van desde el Atlántico hasta la cordillera, desde el Atlántico hasta la cordillera, y van pulsando, y pulsan es gracias a la presencia de los bosques amazónicos. Entonces, es poético, es bello, pero además... Pero es real. Es sí, real, es real, y además de eso depende pues, que tengamos agua en Bogotá, que no tengamos que estar en racionamiento como ya estuvimos el año pasado. Como probablemente tendremos y como que estar en los próximos probablemente años. podrá ocurrir otra vez. Entonces, cuando hablamos de la deforestación, estamos hablando de un problema que a todos nos debería importar, porque no es algo que está ocurriendo por allá, lejos, en la Amazonía. Yo cojo un avión de Satena hoy y en 45 minutos estoy en el Guaviare, que es la puerta del Amazonas colombiano. Son 45 minutos. No está lejos. Claro. Está muy cerca. Y lo que ocurra allá en términos de quién controla territorialmente, quién permite o da las condiciones para que se sostengan esos bosques, de qué manera se van a sostener esos bosques, de qué manera se van a sostener las personas que allí habitan, los resguardos indígenas. Hace poco salió una imagen en la portada del Espectador que me impresionó mucho, que era en territorio de los Nucac Macuc, el último pueblo nómada de Colombia, una carretera de 47 kilómetros atravesando todo ese bosque y generando unas disrupciones en el movimiento del pueblo indígena, pero también del mismo bosque. Entonces, no es algo que está lejos de nosotros. A todos nos debería importar, y ese debería ser también uno de los criterios para escoger presidente en lo que viene. ¿Cuál es su política ambiental? ¿Dónde está la deforestación? ¿Cuáles son esos incentivos, regulaciones, instrumentos que va a poner al servicio de proteger la vida? Una pregunta de ciencias del comportamiento. ¿En dónde estamos fallando o en dónde está fallando la opinión pública o la manera como consumimos y cómo creamos información para que la gente entienda esto que nosotros no sabíamos, que pensábamos que el problema en Colombia era, yo no sé, el parque automotor o la explotación de petróleo en Barranca o en los pozos, y no la deforestación? Sí, yo creo que hemos avanzado en esto. Es decir, los medios tradicionales y más nuevos creo que se están fortaleciendo en comprender esa integralidad. Abanderados, por supuesto, por Terrenal. Sobre todo. Pues que acaba de empezar a comprender. Sí, yo creo que sí ha habido un cambio. O sea, de nuevo, no creo que estemos como peor que antes. Yo creo que cada vez se está hablando más de esto porque estamos comprendiendo que esto es muy integral y es muy importante. Y te pongo el ejemplo de mi facultad. Desde hace 15 años es obligatorio que todos los estudiantes de administración vean un curso que se llama Servicios Ecosistémicos, que es comprender justamente cómo dependemos de la naturaleza para todo. O sea, hay una frase que le escuché a los de Bavaria, que dicen como, sin agua no hay cerveza, ¿sí? Entonces... Así de sencillo. y eso sí despierta a este país. No, sí. Pero eso nos ayuda a entender que sin naturaleza pues no hay nada. Entonces yo sí creo que hemos avanzado, cada vez se está hablando más, ojalá se hable más y se empiecen a entender estas interrelaciones, que al final es entender que todo depende de todo, que nada está aislado y nadie tiene el poder tan grande de ser una isla en un mundo interconectado. Nadie es una isla. Como John. Antes de que terminemos, a mí me gustaría... Ha cambiado completamente mi estado de ánimo en esta conversación, pero soy otra persona. Pero antes de preguntarle Sí. por qué Mejía usted ya no está pesimista, No. yo quiero hacerle una pregunta a Lina, o más bien que nos cuente de una faceta de la que no hemos hablado como académica, pero también como creativa, que es la de con algunos de tus colegas en la universidad, y me imagino que afuera de la universidad también, has hecho instalaciones artísticas para hablar y pensar estos temas. Sí. Una se llama Must Go. Go. ¿Cómo la llamas tú? Porque no. Era- Yo la leí. Sí, era un juego de palabras entre inglés y español, Claro. que es MUSTGO, Must Go, Must pero go. es con musgo, entonces Sí. como que se tienen que ir, pero es basado en el musgo. Y la otra es pulsaciones Y las otras raras. pulsaciones raras. Mira, yo he estudiado los incentivos
a la conservación, he estudiado por supuesto las regulaciones y no es que esté defraudada, decepcionada de ese tipo de intervenciones, sino que creo que a veces se nos quedan cortas, que necesitamos complementarlas con otras cosas. Y entonces, ¿qué es lo que yo he hecho para tratar de mantener mis espíritus altos? Digamos, ponerme con otros colegas de otras facultades de arquitectura y diseño, y lo que hicimos fue una intervención que se llamaba Pulsaciones Raras, y Pulsaciones Raras lo que buscaba era conectar a las personas con la naturaleza, pero a través de la creación de un sistema que te capturaba tus pulsaciones en tiempo real, y esas pulsaciones las transmitía a un sistema que después lo que hacía era modular las imágenes de biodiversidad que tú veías, pero era un poco una abstracción. Y con esto yo hice unas mediciones tratando de ver si esto generaba algún cambio en actitudes o cambio en comportamientos. Vimos que es difícil medirlo, pero pasaron más de 3.000 personas en la COP en Cali. Esto tuvo como un impacto mediático, y yo creo que puso también el tema más a hablar. Y creo que esto complementa las cosas más tradicionales como incentivos y regulaciones, y creo que también hacia allá deberíamos irnos. Tratar de conectar con los corazones, con los cuerpos, y que sea más tangible la dependencia que tenemos de la naturaleza, y una relación de dependencia, de interdependencia, que no la podemos evitar ni la podemos evadir. Casi que desnaturalizar esa relación que todos tenemos de dependencia con la naturaleza, de alguna manera, porque parte del problema, me imagino, es que uno la da por dada. Ah, sí. Y, claro. Perdón por esta cantidad de juegos de palabras, sí. Así. Sí. Oiga, usted le tenía una pregunta, Lina. Bueno, no, te tenemos una pregunta. En general, ¿tú eres optimista o pesimista? Terrenal ha estado poniendo este tema. Hicimos un episodio sobre la historia y la filosofía y la literatura del optimismo y del pesimismo. Hablamos de si esto es un temperamento personal o es una construcción teórica. ¿Cómo te definirías al respecto? ¿O cómo te sientes al respecto? A mí cuando me preguntan por esto, yo cito a Björk, la cantante islandesa, claro. Muy visionaria y muy vanguardista. Y ella dice, yo no soy optimista, yo soy post-optimista, en el sentido en que ya el apocalipsis ha ocurrido, hay especies que se han extinguido, hay culturas que se han extinguido, el apocalipsis está ocurriendo, nada más miremos lo que está ocurriendo en otras esquinas del mundo, y el apocalipsis seguirá ocurriendo. Entonces, yo como Björk me considero post-optimista. Es la mejor respuesta que hemos oído a esta pregunta. Que Terrenal se la estaba haciendo a todo el mundo. Que la de Terrenal. Sí. O no, eso sí, obviamente es mejor que la de... ¿Cuál es la de Terrenal? No, qué pena. Optimista qué pena. Y yo soy pesimista, es así. Así de elaborada. Sí. Y nos encontramos en la mitad. Exacto. Oiga, Andrés Mejía, Lina. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Mejía, despida el episodio. Adiós y nos vemos próximamente para más ideas en movimiento. Así es.